Mi Iglesia Online. En Mi Iglesia Online queremos atenderte de la mejor manera con nuestros servicios. Si tienes una empresa y quieres estar a la vanguardia de la tecnología, somos tu mejor opción. O si tienes una iglesia y quieres que más personas te conozcan, Mi Iglesia Online es lo que necesitas. Te ofrecemos canal de streaming, canal de radio, consultoría, diseño y construcción de páginas web, diseño y construcción de aplicaciones móviles premium. Brindamos un soporte técnico 24 horas al día, 7 días de la semana. Para más información sobre nuestra gran variedad de servicios, llámanos al 305-510-8338 o al 787-718-6820 o búscanos en nuestra página web en www.miiglesiaonline.com. Llenando tus días con buena música y una programación diferente. Con Jesús y contigo en todo momento. Esta es WCOEDB, coesradio.com, transmitiendo desde Miami, Florida, para el mundo entero. Conéctate. Las expresiones y opiniones presentadas durante este programa no son necesariamente las expresiones de WCOEDB Miami, WBRT DB Miami, WJRM DB, Coes Media Group Incorporado, coesradio.com, ni sus radioestaciones afiliadas. Información, recursos, servicios, salud y cultura para la comunidad hispana. Bienvenidos a COES Social. Con ustedes, Alba Acevedo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estés. Gracias por estar aquí una tarde más, mañana, día, noche, porque nuestra invitada casualmente hoy se encuentra de noche en el otro lado del mundo. Así que esto es lo bonito y la magia de la radio, de las redes sociales, que no importa dónde estés, ni la hora en la que estés, tú nos puedes escuchar y puedes aprender muchísimo con nosotros. Así que gracias por estar hoy conectados en COES Social, que próximamente ya estamos haciendo una nueva imagen, un nuevo nombre, pero el horario va a seguir siendo el mismo. Gracias por escribirnos. Díganos desde dónde nos escriben. Mira, por aquí un saludito para Erika Jaramillo. Excelente tema, una profesional comprometida, llena de amor y dedicación en lo que hace. Gracias, Erika. Y Miguel José también nos manda por aquí un saludito. Saludos y bendiciones, Alba Acevedo. Así que gracias por estar ahí conectados. Hoy vamos a hablar de un tema tristemente de actualidad, no porque la muerte sea una noticia, que es una noticia, la verdad, cuando alguien se muere es un noticio, no, muy desagradable para algunos, por más y muy terrible para otros, por más preparado que se esté para la muerte, sabiendo que nos vamos a morir. Pero lo que vamos a hablar es del duelo. ¿Qué pasa cuando después, cómo manejamos ese duelo? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Y de esto vamos a hablar hoy en los Estados Unidos, y lo comentaba con mi invitada. Tristemente se está convirtiendo en el pan de todos los días, balaceras de carro a carro, las tristes muertes que han habido en las diferentes escuelas, y todo esto nos lleva a pensar en el dolor de esos padres, de esas madres y de toda una sociedad que se duele con la muerte. Pero bueno, antes de empezar en materia, también vamos a darle por aquí otro saludito. Dice Ángela María Proaños. Dice, saludos a mi hija hermosa. ¡Wow! La mami por ahí haciendo presencia, diciendo, ¡esa es mi niña! ¡Qué bueno, qué bueno! Vamos a la frase de la semana, porque la frase de la semana dice así y nos va a dar muchísima esperanza. No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En casa de mi padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Y esto lo encontramos en Juan 14, del 1 al 3. Maravillosas palabras que siempre nos da nuestro manual de vida y que nos llena de esperanza, porque realmente es así. Voy a traer a mi invitada. Ella es Marisol Laguna, ella es teóloga, ella es terapeuta de familia, psicopedagoga,
y bueno, trabaja con la Fundación Vínculo, que es nuestro partner en COES Social para todos estos temas y que tiene unos profesionales maravillosos y a los cuales yo los invito a que ustedes vayan a la página web de la Fundación Vínculo, la googleen, y aquí está Marisol Laguna, que se ha especializado en este tema tan triste, pero también tan satisfactorio, saber de que hay esperanza y que las vidas tienen su futuro y que continúan. Marisol, gracias por conectarte desde Suecia en el día de hoy. Hola Alba, buenas noches para mí, buenas tardes para ti y bueno, para algunos quizás en Colombia. Gracias por la invitación para Fundación Vínculo. Es una oportunidad y una bendición muy grande poder aportar a muchas personas y a muchas familias en diferentes temas. Bueno, como dijiste, somos, cierto, como esos invitados que queremos aportar para aquellos que quieran conocer un poco más de Fundación Vínculo. Pueden ingresar a Fundación Vínculo. .org. Bueno, entonces las datos de Fundación Vínculo, que luego los vamos a colocar más adelantico para que ustedes los copien, los tengan, le tomen una foto, lo tengan en su celular y lo recomienden. De verdad que sí, yo estoy encantada. Bueno, Marisol, háblanos un poquito de ti, colombiana. Yo sé que ahorita mismo estás en el otro lado del charco, pero estás de paseíto, no te vas a quedar por allá, gracias a Dios, porque hace mucho frío allá en Suecia. Por más verano en que estemos, es fresquito por allí el clima. Bueno, te cuento de mí, les cuento de mí, soy colombiana, amo mi país hermoso, viajamos a otros lugares para darnos cuenta pues que Colombia es un país hermoso. Trabajo como consejera de familia o consejera para aquellas personas, especialmente en tema de recuperación emocional, también en temas y talleres de duelo. De hecho, apoyo y trabajo también Fundación Vínculo, en todo el tema de recuperación emocional. Tenemos un taller que se llama Recuérdame, un espacio para transformar el dolor. Y digamos que desde este taller hemos desprendido todo el tema pues de trabajar con aquellas personas que atraviesan momentos difíciles por sus pérdidas. Bueno, también tengo la bendición de trabajar como directora de talento humano de una empresa en Colombia. Entonces es un trabajo también hermoso porque es un trabajo relacional y todo lo que tenga que ver con contacto y personas, pues súper feliz con esto. Qué bonita labor, la verdad, Marisol, la que tú haces. Bueno, vamos a entrar en materia aquí. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? No el que se muere, porque el muerto está, diríamos, en Colombia, ¿no? Y ya pasa a una nueva etapa de su existencia, porque, como lo dice la palabra, no morimos, sino que dormimos hasta cuando el Señor nos llame, ¿no? Pero esos vínculos emocionales que se han creado aquí en la tierra durante tantos años y las personas que están alrededor, ¿qué pasa con ellas? ¿Cómo enfrentar ese duelo? ¿Cómo enfrentar esa pérdida, Marisol? Yo pienso, por ejemplo, en los padres que han perdido sus hijos en la tragedia de Uvalde y me parece terrible. ¿Cómo un padre, por ejemplo, puede enfrentarse a la pérdida de un hijo? Bueno, precisamente, mira que dentro de los duelos, un duelo es todo lo que vamos a perder y que genera pues ese dolor debido a la pérdida. Y dentro del duelo se dice que el más complejo, más difícil es la pérdida de un hijo, porque pues con base en el ejemplo que tú estás dando, Alba, porque precisamente nosotros, primero, somos una sociedad que no estamos siendo formada, ¿cierto? En cuanto a cómo manejar el duelo, la pérdida, nosotros no, la iglesia no ha sido educada para esto, o sea, realmente han habido pocas herramientas, por un lado. Y segundo, pues imagínate, culturalmente siempre tenemos como la expectativa de pensar que en algún momento pueden morir primero nuestros padres, ¿cierto?, que un hijo. Entonces, por eso el impacto es mucho más fuerte y es bien complicado, bien doloroso.
digamos, este tipo de noticias, ¿no? Sobre todo que nosotros no estamos esperando pues una noticia de estas tan difícil. Creo que empecemos primero como para que las personas puedan entender un poco qué es el duelo. El duelo es cualquier pérdida que se da. Todo lo que puede, digamos, un niño puede tener pérdida o un duelo, vivir un duelo por la muerte de una mascota, o si tiene un lazo con una persona y la persona no solamente haya muerto, sino se ha trasladado a otro lugar. Podemos sentir un duelo por cambiarnos de un país a otro y dejar una vida, digamos, en un país o en otra ciudad. Hay un duelo por los divorcios, las separaciones, el quedar viudo o viuda. Entonces, digamos que hay diferentes tipos de duelos, ¿no? Pero hoy vamos a hablar un poco sobre la muerte de un ser querido o esas muertes que no, digamos, nos es difícil. Nosotros creemos que de pronto, digamos, si tenemos un enfermo, si el caso es una persona que tiene su familiar o su ser querido enfermo y sabe que está en una etapa terminal, pero que en algún momento muere, esto también es difícil. Y aún si la persona ha sido cuidador, ha estado allí tan cercano, digamos que se vuelve muy difícil de poderlo procesar. Bueno, también está allí el duelo con esas noticias inesperadas, ¿no? De las personas, por ejemplo, que se infartan. Tenemos hace poco también el tema de los que murieron en COVID, que realmente era como se enfermaron hoy, los hospitalizaron en 2 días, al 4.º día estaba entubado y al 6.º día la persona murió. Entonces, fue muy complejo porque además de esto no pudieron como despedirse de esos seres queridos. Y con lo que tú cuentas de estos casos recientes que estás compartiendo de Miami, también el dolor de esos padres recibir una noticia de estas, pues es muy, muy impactante y muy sorprendente. Es terrible, de verdad. O sea, la pérdida, obviamente, ¿a quién nos gusta perder? Yo creo que a nadie. No estamos, no estamos educados ni emocionalmente, ni conscientemente, ni de nada para perder, y menos para perder un ser querido, para perder un trabajo, para perder un matrimonio, para perder dinero. No estamos educados para eso. Siempre estamos educados para ganar y eso es lo que nos han metido en la cabeza. Pero tenemos que prepararnos también para las pérdidas. Y es todo eso que tú dijiste. Empecemos yo sé que empecé por lo más difícil, por lo de los padres, pero en tu experiencia, Marisol, ya prácticamente digamos que vamos a cumplir 1 añito de haber salido de la pandemia y muchas personas han perdido lo que tú has dicho, muchos seres queridos. No se pudieron despedir, no pudieron ir muchos a un entierro, a otros los cogió en otros países. Tengo una amiga muy querida, no pudo ir ni siquiera al entierro de su padre, todo estaba cerrado. ¿Cómo llevar el duelo cuando uno no se ha podido despedir de esa persona amada, Marisol? Bueno, digamos que, bueno, antes de responder tu pregunta, quiero como explicar algo. Resulta que digamos, en el contexto de la iglesia cristiana, de pronto por falta de conocimiento, de tener herramientas, no hemos sabido manejar el tema. ¿En qué sentido? En que, digamos, muere ese ser querido, entonces nosotros en esa angustia de querer consolar, que la persona no llore, que no se ponga mal, comenzamos como a decir palabras como, no llores, que ya está con Dios. No, pero ya descansó, está en la presencia de Dios, pero ay, no fue lo mejor, ¿cierto? O palabras como muchas veces, ay, lo siento mucho, cuando realmente nosotros en realidad no podemos sentir lo que esa persona está sintiendo, a no ser que nosotros hayamos atravesado, digamos, ese duelo, ¿cierto? Entonces, en ese deseo de nosotros de consolar, no sabemos consolar y es donde nos falta la empatía para podernos acercar y ayudar a esta persona. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo hacemos frente a este dolor, verdad? ¿Cómo vamos a ayudar? O digamos, hay 2 formas. Una de ayudar a la persona frente a su momento de dolor o a la persona que lo está atravesando. Primero, para quien lo atraviesa es muy normal sentir una negación. La persona siente como que eso es un sueño,
como que esa noticia no es real, como que algunos dicen, yo quisiera pellizcarme, he escuchado en mi experiencia personas que yo quisiera como pellizcarme y darme cuenta que esto simplemente es un sueño, que no es real. Entonces la persona tiene como en su mente una dificultad, como en su cerebro allí, como de asimilar esta noticia y comienza a hacer como al principio una negación y hay un impacto muy fuerte y es muy doloroso. Aquí también se da, en estos casos, comenzamos como a buscar, a sentirnos quizás culpable o a buscar culpables frente a esto que pasó. Entonces comenzamos a manejar un sentimiento de culpa, como creer, si quizás no hubiera dejado que hubiera salido de la casa, no lo hubieran matado. Si quizás no hubiera salido a trabajar, no lo hubiera contagiado de COVID. Si quizás al empezar a toser lo hubiéramos llevado o lo hubiéramos llevado de una vez al médico, no hubiera ocurrido, no se hubiera complicado. Culpamos los médicos. Hasta hace poco me di cuenta que casi no todos los médicos compran una póliza, porque por lo general los quieren demandar. Y cierto, como la demanda, no es que fue culpa del médico, el médico no hizo, faltó esto, porque realmente estamos buscando qué fue lo que faltó, qué fue lo que nos faltó hacer, o qué fue lo que hicimos que no debíamos haber hecho, ¿cierto? El dar un permiso. Tuve un caso de una madre que tenía una chica de 16 años. La niña hizo pues la pataleta, lloraba que quería salir ese día con sus amigos y la mamá finalmente como por quitársela, dijo, listo, váyase, ¿cierto? Como que para descansar y la mamá le dio permiso y resulta que en ese carro donde iba la niña de 16 años se chocan y solo muere su hija. Entonces, porque ya no lleva el cinturón, se ha soltado el cinturón porque había bajado a comprar algo y se sube, no se pone el cinturón. Cuando ellos se chocan, claro, ella va sin cinturón, es la primera que sale y pues muere. Entonces, imagínate esa mamá pensando por qué le dio permiso, por qué la dejó ir, ¿cierto? Se hace también doloroso y más complicado, Alba, cuando las personas han tenido una mala relación o quizás uno de ellos murió y acaban de pelear o estaban enojados. Entonces, el no poder como despedirse, no poder haber estado como habiendo cerrado bien, ¿cierto? O al menos estar un poco bien con esa persona. En el caso del COVID, Alba, fue muy doloroso porque mira que en el duelo un aspecto muy importante para comenzar ese proceso y poder cerrar es poder precisamente, bueno, son como redundantemente la palabra, es hacer un cierre. Y ese cierre, por eso es la ceremonia, por eso vemos allí como el cofre donde está la persona, por eso ponemos flores, por eso lo lloramos o la lloramos, por eso le decimos palabras, nos acompañan algunos seres cercanos y estamos allí hasta que ya hay un momento de inhumación, que es, ¿cierto? Cuando va el cuerpo, si de pronto es en tierra que va a estar el cuerpo o lo creman, y ya finalmente empezamos otro proceso ya de asimilación. Cuando la persona no puede hacer esto, como pasó en los pacientes que murieron por COVID, pues imagínate el dolor tan profundo porque no se pudieron despedir, ni siquiera volvieron a ver el cuerpo. Muchos de ellos por el tema, escuchaba a algunos médicos, en algunos países, perdón, fue más complicado que en otros de acuerdo a cómo cada país manejó la situación, pero los hospitales tenían muchas personas que morían. Entonces, habían países donde ya eran tantos los cuerpos que los colocaban en bolsas negras para que no se fueran a contaminar otras personas del mismo COVID, la misma enfermedad. Entonces no se podía hacer como esa ceremonia que, digamos, estamos acostumbrados a realizar. En algunos casos solamente se podía 2, 3 familiares, 4 familiares, 2 horas y tenían que de una vez hacer la inhumación o la cremación de ese ser querido. Entonces imagínate no volver a ver ese cuerpo, tenían que estar sellados, no podían ver como el rostro, entonces fue muy doloroso. Como tú compartías del caso de tu amiga, algunos no alcanzaron a llegar a los países donde estaban sus familiares, buscaban vuelos humanitarios y no habían, ¿cierto? Era mucha gente la que también estaba viajando, bueno, estaba muy complicado todos los temas entre los países, pero fíjate, el no poder cerrar ese momento es como un hueco
es como un hueco que queda, entonces se hace más, un poco más difícil todo el proceso que la persona tendrá que elaborar para poder procesar el dolor. ¿Y cómo se puede hacer? Porque vamos a poner el ejemplo de mi amiga, no pudo despedirse, su papi se murió, pero ese dolor tan profundo que queda en el corazón, ¿cuál serían esos primeros procesos para superar el duelo, Marisol? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer uno solito? Porque muchas veces, tú acabas de decirlo, las palabras, el acompañamiento, sí te ayudan hasta un punto, pero de un punto para adelante te toca a ti solo, le toca a la persona con ella misma ir superando, ir trabajando en ese dolor. Sí, pues digamos que lo primero, Alba, es que la persona pueda admitir que se da la libertad de poder llorar, ¿cierto? Ahora, en algunos casos hay personas que no, todos procesan de forma muy diferente. No significa que si una persona no llora o no está muy mal, no significa que no le esté doliendo. Puede ser que la persona asume todo, vive toda la experiencia del funeral, pero al mes, a los 2 meses, comienza a sentir ese dolor, o en algunos casos, quienes no lo hablan, comienzan a enfermarse. Entonces, ¿qué es bueno acá? ¿Qué se recomienda, Alba? Que la persona pueda darse la libertad de poder sentir y vivir ese duelo, de poder, si quiere llorar, que pueda llorarlo, que pueda hablar, le sirve hablar mucho de esa persona, recordarlo, mirar fotos, mirar qué le gusta de esa persona, lo que recuerda de esa persona, los chistes o las frases que esa persona usaba. Entonces, el lograr hablarlo y llorarlo se hace positivo. Para algunas personas, también como de acuerdo al carácter, para unas personas, y también el tipo de muerte, porque hay muertes donde se puede sentir como, bueno, todas las muertes se sienten como algo injusto. Inclusive se le dice a Dios como, Dios, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué ella? ¿Por qué él? ¿Por qué el niño? ¿Por qué tan joven? Nos sorprende la muerte de gente o de personas que están o que estaban tan jóvenes y murieron. Entonces creo que es darnos ese espacio de poder hablarlo, hablar lo que sentimos, lo que en ese momento estamos pensando. La oración es una herramienta muy buena donde podemos hablar con Dios y poder sacar este dolor. De hecho, mira, Alba, que en casos, yo atiendo en consejería gente que no es cristiana, gente que pues tiene cualquier otra religión o una creencia, digámoslo así, y personas que tienen su convicción profunda en Dios. Y mira que sí he logrado ver la diferencia en el avance de las personas que tienen a Jesús en su vida y aquellos que no. ¿Por qué el avance? Porque digamos, lo que te digo, la oración se convierte en una herramienta donde la persona puede expresar, puede hablar, puede decir a Dios lo que está ocurriendo. Otro punto aquí importante es porque por lo general la persona que está en duelo lo primero que hace es aislarse. No quiere que lo visiten, está cansado de muchas llamadas, no, muchas personas no se quieren bañar, no quieren comer, no quieren salir, no quieren hablar. Entonces, digamos, esto es normal para aquellos que dicen, no, es que siento que me voy a enloquecer, esto es horrible, siento que me voy a morir. Es como parte de esos síntomas que se experimentan en una etapa inicial. ¿Qué es importante? Además de lo que ya hablé, poder tener como una red de apoyo. ¿A qué me refiero a esto? Una red de apoyo no es tener 1000 personas al lado, no, es escoger, haz una lista de qué personas pueden estar a tu lado. Entonces, por ejemplo, perdió, digamos, la mamá, ¿cierto? Pero ¿quiénes quedaron? Entonces quedó, por ejemplo, un hermano, pudo quedar el esposo, quedar un hijo. Entonces, obviamente, ninguno va a reemplazar el amor o a la persona que ha muerto. Pero a lo que me refiero con las personas que menciono es que puede hacer una red de apoyo donde en un momento que se sienta mal, puede llamarlos, decirles que no se siente bien y simplemente hablar. En el caso del... Perdón, Marisol, te interrumpo. Aquí también Dime. es muy importante aprender a hacer red de apoyo. Porque ahí va a ir. Porque no solamente es contar con esa persona, sino aprender a dar ese consuelo, porque
bueno, yo perdí a mi madre y mucha gente, las tías quisieron como ocupar el papel de la mamá, que no puede ser. Entonces se sentía uno como invadido. Eso fue, claro, yo tenía 16 años en ese entonces y ahorita que tú hablas de eso, me sentía como invadida, que iban a reemplazar a alguien que no tenía reemplazo. Entonces, eso es algo muy importante, cómo aprender nosotros a hacer red de apoyo. Sí, ese punto es clave porque, Alba, la red de apoyo, lo que te decía, primero no estamos educados, entonces, o nosotros vemos a alguien llorar y es, no, vamos a hablar de otro tema, no hablemos de ese tema porque él llora o ella llora, o estás aburrido, vas a llorar, entonces nos vamos a una vueltica, ¿cierto? Como que vamos a distraerlo, es como la táctica, pero realmente no. Primero es saber que muchas veces no hay palabras para decir, simplemente es la presencia de la persona, es decirle, ven, yo te escucho. Es poder practicar una escucha empática y es escuchar simplemente, es estar atento a lo que es, ¿cierto? De forma activa en esa escucha y estar allí, no es más. Entonces, la persona va a hablar de lo mismo y va a recordar cómo murió y va a recordar cómo le dieron la noticia y quiere recordar lo que no logró, lo que no alcanzó, lo que hizo mal o lo que le faltó por hacer. Entonces, es escuchar y no necesitamos aconsejar. Porque te digo algo, Alba, por más consejos que tú quieras dar, solamente Dios puede traer consuelo a ese corazón. Entonces, no podemos, digamos, dar esos consejos como, no, mira, ya se fue, ahora tu vida tiene que seguir adelante. Sí, eso es algo que debemos hacer, pero no en ese momento inicial. En ese momento inicial es escuchar, es decirle, bueno, no tengo palabras, de verdad, esto es muy doloroso. Entonces entro a través de la empatía, ¿ves? Y le estoy entendiendo, eso es muy doloroso. No puedo comprender la magnitud de lo que tú sientes, pero solo quiero decirte que acá estoy. Si necesitas que te ayude, que vaya contigo al funeral, que, por ejemplo, el tema de esas diligencias, mientras en el hospital entregan la persona, que quiera pagar el funeral, que escoger el ataúd, que recibir el cuerpo, si quedó bonito o no. Entonces, y eso es doloroso. Entonces es preguntarle a la persona, ven, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas que vaya, te ayude a gestionar algo? Inclusive hay niños pequeños, entonces preguntarle por los niños, ven tus hijos o los niños, ¿quién está con los niños? Hay que llevarlos al funeral. Los niños ya comieron o llevar los niños a comer, porque la persona, por ejemplo, tuve un caso de una persona, una mujer que quedó viuda y ni siquiera se acordaba que los hijos almorzaban, ¿cierto? En el funeral, niños con hambre. Entonces, como que es estar atento en eso que podemos ayudar sin llegar a invadir la persona y también es validar esas emociones, no como no validar ni decirle, no, esto se le va a pasar, esto se supera. No, en ese momento la persona, inclusive es tan profundo el dolor que la persona piensa en ese momento que eso no lo va a poder superar, que eso es imposible de superar. El objetivo también de nosotros como red de apoyo es comprender que ese ser querido que ha perdido nuestra persona cercana, no, nunca lo va a olvidar, nunca va a ser olvidado ni va a ser olvidada. Simplemente con el paso del tiempo y haciendo una elaboración de duelo, la persona va a poder recordarle sin dolor, sin esa angustia, sin esa tristeza tan profunda que se generó en el momento inicial. En esa red de apoyo que hacemos es llamar y preguntarle cómo amaneciste hoy. Pero si yo voy a llamar, debo tener el tiempo porque la persona va a querer decir cómo amaneció y también comprender que hay momentos que la persona va a responder igual, nada ha cambiado, todo está igual. Hay momentos en que esa persona no va a querer hablar, entonces nosotros, bueno, le respetamos, está bien, no quieres hablar en este momento, luego te vuelvo a llamar o si necesitas algo me llamas. Entonces es poder como estar, es como ser muy, además de empático, como prudente, en qué momento puedo llamarle, en qué momento no, si la persona quiere hablar le escucho, si la persona no quiere hablar, no tengo por qué invadirla como tienes que hablar algo, tienes que estar bien, no. La persona quizás dice hoy no quiero hablar de esto y no quiero salir de la cama. ¿Qué hay que hacer? Digamos, en cuanto a la familia, si estar pendiente de que la persona coma,
Algunos se van a preocupar porque esa persona no se quiere bañar, no se quiere levantar de la cama, lleva 2, 3, 4 días en la cama, o se para y come algo muy liviano y vuelve y se acuesta y está llorando. Entonces es permitirle esa elaboración, pero acompañándolo. No es como que tú lo estás de lejitos viendo, no estás invadiendo, pero tampoco estás como dejando sola a la persona. Básicamente eso es importante. Y hay personas, Marisol, que a lo mejor no expresan el duelo con tanto dolor, sino más bien con indiferencia. Como que si pasó y ya pasó y no ha pasado nada. ¿Qué hacer con esas personas que no manifiestan ese duelo, sino que quedan como herméticas y suspendidas en el tiempo? ¿Sabes por qué pasa algunos de esos casos, Alba? Porque te voy a dar un ejemplo, lo voy a explicar a través de un ejemplo. Digamos, en todas las familias siempre hay un líder, ¿sí? El líder que aconseja, o es la mamá, o es esa hermana mayor, o ese hermano mayor, y siempre como que le consultamos, ven, ¿cierto? En la familia siempre hay un líder. Para estos líderes en las familias son las personas que más debemos cuidar. ¿Por qué? Porque en la cultura, lo que yo te explicaba, de hecho, en nuestra cultura de familia es como, yo no lloro para que ella no llore, ¿cierto? Si yo lloro, mi hermana llora. Si mi hermana llora, entonces llora mi mamá. Si llora mi mamá, entonces va a llorar mi hermana. ¿Ves? Entonces como que ninguno quiere llorar porque creo que le va a causar el llanto también a la otra persona. Y nos negamos de procesar y de juntos llorar y de juntos decir, esto nos duele y recordar, y cierto, como un duelo que podemos hacer o procesar con la familia. ¿Qué ocurre? Que esas personas que son líderes se sienten tan responsables por sus familias que sienten que no pueden llorar, que ahora ni siquiera se dan el derecho, es como yo tengo que ser fuerte, tengo que ir a hacer las diligencias, tengo que consolar a mi hermana, tengo que consolar al hermano, tengo que consolar a este. Entonces, esas personas líderes sufren mucho porque no se dan ese derecho. ¿Qué ocurre con esas personas? Que en ese momento no lloran, que en ese momento quizás no lo elaboren, pero a los 2 meses, al mes, comienzas a ver que se empiezan a enfermar. Entonces, lo que no se saca, ¿cierto? Empieza como por dentro, ese dolor, y lo que hablamos se somatiza, porque la persona puede comenzar que tiene el colon irritable, problemas estomacales, se sube la presión arterial, entonces comienza a haber como unos síntomas de enfermedad. Y básicamente lo que debemos hacer es decir a la persona, tú estás en todo tu derecho de sentirte vulnerable y de también elaborar este duelo y procesar tu dolor. Es importantísimo lo que nos acabas de decir. Una vez como que pase esa primera etapa de tanto dolor, eh, de, yo creo que empezamos como una segunda etapa de ese duelo. ¿Cómo la explicaríamos? ¿Cómo podemos manejarla? Tal vez en la etapa de sacar las cosas personales, la ropa, en fin. Ujú. Bueno, digamos que ya en ese tipo de casos tiene que ver como una decisión de familia. Por ejemplo, si es un hijo, pues la mamá, ¿cierto? Como mamá, ¿qué hacemos? Y poder motivar a que precisamente en honor a ese ser querido que ha partido, vamos a ayudar a otros, ¿cierto? Entonces esa ropa podemos darla a otros que, no, que necesitan abrigo, ¿ves? La habitación. ¿Qué tal si podemos dar o compartir a quienes estén necesitados? O también dentro de la misma familia, ¿cuál sería como la persona que está más necesitada? Entonces, bueno, ¿por qué no damos estos elementos a este familiar que quizás es el que más en este momento estaba en una condición económica un poco desfavorable frente a los otros familiares? Pero sí es importante en un momento poder mirar cómo comenzamos a irlo soltando. Sabes que no es bueno y se vuelve patológico cuando tú ves, por ejemplo, una habitación donde está la cama tendida para esa persona, la ropa está ahí, los zapatos. Entonces, hay un momento en que todo tiene como un tiempo, no es de una vez vamos a sacar todo y lo vamos a regalar, ¿cierto? Pero llega un momento donde como familia se deben reunir y deben tomar pues esa decisión. Ahora hay algo, y es que,
digamos, también en ese cierre, Alba, las personas pueden escribir una carta despidiéndose. Los que no se pudieron, digamos, en el caso de los de pandemia o en el caso de los que tuvieron una pérdida de un ser querido de forma inesperada, pueden hacer una carta donde pueden expresar, o se puede hacer el ejercicio de la silla vacía, donde tú vas a hacer de cuenta que en esa silla está ese ser querido y tú vas a expresarle y te vas a despedir agradeciendo las cosas buenas, lo que recibiste. Y yo creo que algo que debemos ya hacer a nivel familiar es siempre recordar con amor. Yo te decía hace poco antes del programa, a mí me gusta mucho la película de Recuérdame, la de Disney, y me gusta en el concepto de poder guardar el recuerdo de ese familiar. ¿En qué sentido? En el legado. Por ejemplo, te voy a compartir, yo recuerdo a mi abuela, de parte de mi mamá, como una mujer de un principio de honestidad y rectitud. Te voy a dar un ejemplo sencillo. En la casa de mi abuela se ve una moneda de 1 peso, 1 centavo, bueno, estoy hablando muchos años atrás, esa moneda no se podía perder. A tal punto que se volvió un hábito que decíamos nosotros en mi familia, o sea, la casa de mis hermanos, de mi mamá, todos mis tías o mi tía, tengo una tía muy cercana con la que compartimos mis primas, tenemos el hábito que el dinero queda en una mesa, queda encima de la nevera, en una chaqueta, o sea, queda visible y nunca en la casa se pierde una moneda. ¿Por qué? Porque viene ese legado desde mi abuela que no cogemos ni siquiera una moneda. Mis hijas para tomar una moneda que pueden ver ahí, mamá, ¿me das permiso de tomar esta moneda? Entonces, ¿por qué comparto esto, Alba? Porque nosotros muchas veces creemos, y me gusta el concepto de lo que te decía la película de Coco en ese sentido. ¿Qué puedes tú recordar de ese familiar? ¿Cuál es el legado? La alegría, el perdón, el ser muy trabajadores, la generosidad, Los dones, los los dones, el talentos. servicio, exacto. Entonces, mira cómo, digamos, hay personas con las que nos sentamos cuando estamos en consejería, en el caso, digamos, en la preparación o en el curso prematrimonial, y comenzamos, bueno, o en una consejería familiar, vamos a ver el árbol genealógico, y las personas como que alcanzan hasta la abuelita, hasta la mamá, y es muy difícil llegar a los abuelos. O sea, no sé mucho de mis abuelos, pues decían que trabajaban en tal cosa, pero realmente no tengo mucha información. Entonces, ese es el punto al que te digo, imagínate donde dijéramos, qué chévere poder saber de qué era mi bisabuela, ¿cierto? Y Claro, buscar y decir, bueno, partió la tía o la abuela, pero recordamos que de la abuela, esta familia tiene estos principios, de la abuela tenemos estos valores, porque vienen de la abuela, vienen del abuelo, o inclusive esa persona joven, ¿cierto? Que ha partido. Bueno, ¿cómo le vamos a recordar? Ese es el punto. Yo creo que el punto no es olvidar a la persona, eso jamás va a ocurrir, pero recordarla con cariño, con agradecimiento y con alegría. Ese es el punto donde yo creo que es importante poder recordar con alegría esos momentos con aquella persona que ha partido. yo creo que eso lo podemos resumir como en haciendo nuestro propio libro de historias. Así como cuando uno Exacto, como un encontraba diario. un diario, el libro de las historias. Bueno, se pueden hacer de tantas maneras, en un video, inclusive hasta el Facebook ha ayudado también y las redes sociales han ayudado a tener ese récord de historias, a mirarlo, las fotos, tantas cosas tan bonitas que se pueden hacer pues alrededor de ese ser querido para recordarlo y para conservar ese legado, ¿no? Pareciera que el legado fuera solamente para ciertas familias, no, el legado lo tenemos todos. Y qué bonito es saber, tanto para lo bueno como para lo malo, quién fueron nuestros abuelos, qué hicieron nuestros antepasados, y es lindo tenerlo, que sepamos de dónde venimos, cuál es esa trayectoria, qué bonito es. Mira, Alba, que acá también quiero compartir algo y ahí donde es importante. Y hablaba con mi amiga acá en Suecia, con mis amigas, porque estamos este tiempo 3 amigas de adolescencia, nos encontramos
en esta época de verano en Suecia. Y una de mis amigas decía que ella le cuenta a las hijas las historias que la mamá le contaba. Y para mi fortuna, yo, por ejemplo, yo recuerdo hace como unos 2 años, creo, o un tiempo, estaba con mis hijas y nos sentamos como toda una tarde, casi noche, a escuchar a mi mamá desde su infancia, el colegio, o sea, una cantidad de historias y nos contaba sobre su mamá, sobre sus hermanos y mis hijas se escuchaban. Pongo este ejemplo y es porque yo creo que nosotros necesitamos esto para nuestras familias. Recordamos muchas veces como tantas cosas malas, las cosas dolorosas, negativas, pero creo que si nos enfocamos en los principios, en esos valores, pues genial para nuestras familias. Yo creo que podemos tener allí un legado muy No, fuerte para nuestras familias. y yo creo, Marisol, que también hasta lo malo nos ayuda para lo bueno, porque también yo pienso que también puede ser un punto de partida para aprender a pedir perdón. Y si no nos gustaba algo, hacerlo mejor, hacerlo diferente, pero que sea como también como parte de la historia, ¿no? Ujú. Y hacerlo, o sea, bueno, mis dos padres ya fallecieron y hoy en día recuerdo a mis padres con lo bueno y con lo malo construyo, decidí perdonar y construir cosas buenas sobre eso malo. Entonces yo pienso que también es bonito y es importante, pero claro, eso no se logra de la noche a la mañana, se logra con el tiempo. Y ¿cómo perdonar cuando un ser querido ha partido y no hemos tenido esa oportunidad de pedirnos perdón? ¿De pedirles perdón o perdonarles? Los Las dos. dos, las dos. Ahí donde está el ejercicio que te decía, de una silla vacía, ¿cierto? Donde pueda hablarle a la persona en el caso que deba pedir perdón, escribir sobre qué le está perdonando. Mira que hay algo interesante en el taller que hacemos de Recuérdame, un espacio para transformar, y es que entregamos como unos elementos donde la persona hace como una especie de libreta. La misma persona arma la libreta y empieza por etapas. Y la persona empieza a escribir cómo se siente en ese momento, como si fuera un diario, como si fuera un diario. Y en ese diario hay una parte donde debe trabajar el tema del perdón. Si es perdonar, entonces te perdono porque sentí esto. Ahora, cierto, digo sentí porque pues no es como culpar me hiciste, sino lo que yo sentí, ¿no? Me sentí herida, me sentí engañada, me sentí traicionada, puede ocurrir, ¿cierto? Me sentí sola, me abandonaste. Aquí, hablando tú del tema del perdón, es importante, incluso hay personas que dicen, ¿por qué me dejó si sabía que lo necesitaba? O por qué, ¿cierto? O ella, ¿por qué me dejó con estos niños tan pequeños? Ella sabía que yo, o sea, para mí va a ser difícil solo o sola. Entonces, ahí donde hay que también perdonar, escribir, te perdono. La persona no entiende en ese momento como que la persona se murió porque quiso morirse, ¿cierto? No fue así, pero digamos que en la mente de la persona que está viviendo la pérdida puede por un instante sentir mucho dolor o enojo hasta con Dios, porque Dios permitió esto si mis hijos iban a quedar abandonados. Hubo un caso hace poco también de COVID. Eran unos niños, eso fue en Bogotá, en Ibagué, Colombia. Los niños habían muerto como un año atrás su papá, entonces la mamá quedó viuda con los dos niños. Y en COVID la mamá se enferma y se muere. Y quedan los dos niños solos. Entonces, como esas preguntas como, ¿dónde está Dios? ¿Cierto? O sea, ¿cómo quedan dos niños pequeños huérfanos? Entonces, hay personas que necesitan escribir y sentir que deben perdonar. Y cuando deben pedir perdón, también lo pueden hacer a través de la libreta, lo pueden describirlo a través de la silla vacía, pedir perdón, o ir a un sitio, ¿cierto?, donde pueda sentarse y a través de una oración también poderlo hablar y poderlo sacar, exteriorizar. Y el tiempo, este tema ha estado tan bueno, Marisol, y el tiempo se nos ha pasado volando. Aquí tenemos una pregunta que la vamos a dejar para más adelante. Pero ¿cómo vivir con la ausencia? Porque ya hemos pasado todas estas cosas, pero ¿cómo vivir con la ausencia? Alba, Porque lo primero es saber que la vida no va a ser igual. O sea, como que la persona, es que yo quiero que, inclusive la que quedó viuda, no, es que yo quiero volver a sentir la estabilidad que tenía en mi matrimonio con la persona que murió.
no, eso no va a volver a ocurrir porque esa persona ya no está. O yo quiero sentirme igual de seguro cuando estaba mi mamá. Eso tampoco va a ocurrir porque la persona no va a estar. Entonces, ¿qué hay que aceptar? Que la vida viene con cambios, que la vida se convierte en un reto donde nosotros tenemos que transformar ese dolor en una oportunidad para reconstruirnos, para reconstruir nuevos lazos. Bueno, lo principal es la reconstrucción de nuestro ser, de adentro, ¿cierto? De saber que ahora debo vivir diferente, ¿cierto? Quizás una casa que era muy grande, sentir el vacío en la mesa, de que ahí se sentaba la persona, que aquí en la cama dormía. Entonces, todos esos cambios, pues la persona los va a llorar, pero el momento en que ya asume que ya esto no hay, no hay como una reversa, la persona no va a resucitar y va a aparecer, y que tampoco va a ser reemplazable. No es como, yo recuerdo a alguien que decía, tenía 3 hijos y murió uno. Entonces, como, no, pero tienes que pensar que quedan 2. Sí, pero no. Sí, ¿por qué? Porque en el momento donde tiene que levantarse, seguir la vida, porque quedan 2 hijos pequeños que hay que sacar adelante. Y en cierta forma no, porque esos 2 no van a reemplazar el que faltó, ¿cierto? Ese que faltó, pues es, o el que no está, es irreemplazable. Está aquí en mute. Exacto. Es difícil, o sea, es un tema para trabajar. Y ahora sí voy a la pregunta que nos hizo por aquí Jenny. Yo creo que te voy a hacer 3 preguntas así rapidito. Dale. Uno se puede preparar para la muerte de un ser querido, y una vez muere, ¿la terapia tiene que ser individual o también se puede hacer familiar? La primera, yo te digo algo, Alba, por más que tengamos conocimiento, yo creo que no estamos preparados. No estamos preparados para un divorcio, no estamos preparados para que alguien se muera, ¿cierto? Lo sabemos, pero no estamos preparados. Tenemos, digamos, en el caso de los que trabajamos en el tema del duelo, tenemos claros los conceptos, los procesos, cómo ayudar, las herramientas, pero ¿por qué te digo que en cierta forma no vamos a estar preparados? Es porque el hecho, ¿cierto?, de un desprendimiento hacia esa persona que no vamos a volver a ver en el caso de que muere, eso es muy doloroso. El poder comprender eso y soltar es muy doloroso. Entonces, como decir, no, ya estoy preparada, no, nadie está preparado realmente. Y lo segundo que me preguntaste fue. Las terapias tienen que ser individuales, familiares. ¿Cómo se aconseja que se hagan este tipo de terapias? Bueno, mira, ya en cuanto a las terapias, la terapia, digamos, grupal es muy buena. ¿Por qué? Porque la persona se da cuenta, lo que yo decía al inicio del programa, la persona cuando está en esa etapa inicial siente que le está ocurriendo algo que nadie vive, que es una situación que nadie ha atravesado, ¿sí? Entonces, inclusive llega a sentir que se va a enloquecer o que no es tan fuerte que no va a poder vivir o superarlo. Cuando la persona va a un grupo de apoyo o como la familia comienzan a hablar sobre lo que está sucediendo, se da cuenta que no es el único o la única que está viviendo eso, sino que hay otras personas que experimentan cosas muy similares o situaciones similares, y a través de lo que ellos mismos escuchan, lo que ellos comparten sus experiencias, de qué les está sirviendo, entonces esto va a ser muy constructivo. ¿Qué es importante? Sí, que la familia se pueda reunir, pero ¿cierto? Se reúnen para recordar, se reúnen para hablar y poder procesar. Por eso la familia aporta mucho, que todos se puedan sentar y recordar. Mira que es un espacio que puede ser, que uno puede pensar que no es tan importante, pero te digo, es muy importante. Si la familia se sienta y comienzan a hacer como una biografía, pero no pues toda metódica, no, sino hablada a través de las experiencias, de lo que les dio alegría, de todo lo lindo que pueden recordar. Los chistes, las bromas, las cosas buenas, las cosas malas, todo eso. Exacto. Y a nivel individual, ya es comenzar a escribirlo, a hablarlo. Yo creo que hay donde hay que buscar ayuda y es donde, por ejemplo,
lo que hacemos desde Fundación Vínculo. Si la persona está atravesando su duelo y necesita a alguien con quien hablar, que pueda sentir esa libertad para poder hablar lo que sea y sentirse acompañado, este servicio, digamos, en el caso de Fundación Vínculo, se está ofreciendo, porque sí es necesario en un momento ayudar en esa etapa inicial para que la persona pueda avanzar. Lo bonito de Fundación Vínculo, y eso es una de las cosas que me gustan, es que uno puede contactar desde cualquier lugar del mundo. Entonces, porque muchas de estas terapias, citas, grupos de apoyo se hacen online. A lo mejor no está el calorcito al lado, pero está ese contacto visual que es muy, muy importante. Entonces, yo los animo de verdad. Y en este momento hay terapias grupales en Fundación Vínculo para ayudar a las personas que han tenido pérdida, Marisol. También hay grupos, digamos que hay 3 tipos de servicio. Está digamos que la terapia que es individual, ¿cierto? El acompañamiento individual o personalizado. Está ese servicio. Está el servicio también de grupo de apoyo para aquellas personas que se sienten solas y quieren compartir con otros. La red de apoyo es súper importante. Y el tercer servicio que hay, que es el que presto, que es los talleres de Recuérdame, que son los talleres que son los espacios grupales, donde trabajamos todo como una metodología de ir procesando y vamos teniendo herramientas muy didácticas. Realmente no es tanto como de conceptos y como de explicar temas a través de como de algo teórico, sino es a través de ejercicios muy didácticos y de usar elementos, de escribir, de pintar, de tener una planta que vamos a cuidar, de hacer una lista en honor a ese ser querido que se ha perdido. Entonces, bueno, en homenaje a esa persona, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a recordar? Y poder cerrar con un buen recuerdo. Tengo otra preguntita por aquí y nos quedan 8 minuticos para cerrar. Dice, bueno, aquí nos dice Lucedi, dar gracias a Dios por el tiempo que nos permitió compartir con esa persona, pero Caterine Roa dice, ¿qué aconseja cuando una persona vive varios duelos a la vez? A lo mejor en este tema del COVID, por ejemplo, que en una misma familia perdieron la vida varios seres queridos. Sí, mira, realmente es necesario, yo recomiendo a las personas que han perdido ya con uno o 2 seres queridos, buscar la ayuda. De verdad se requiere ya una ayuda profesional. ¿Por qué? Porque es muy fuerte y es muy impactante. Mira, yo hace poco atendí un caso de una mujer que tuvo 3 pérdidas, pero no fueron seguidas, sino muere una hija, muere su esposo y luego muere su hija. Imagínate 3 pérdidas. La primera tras de un suicidio, pasan como yo me imagino que unos 10 años, matan a su esposo y luego yo creo que unos 15 años después su hija al dar a luz muere. Imagínate, era una mujer adulta. Y 3 procesos, entonces ahí que se aconseja sí es trabajar, pero comenzamos a trabajar primero como cada pérdida, porque son diferentes. No es lo mismo sentir, imagínate el dolor tan profundo de sentir que un hijo se suicida. No es lo mismo sentir esto a la hija que murió dando a luz. O sea, son sentimientos muy profundos, muy dolorosos, pero en cada uno en particular hay unos sentimientos diferentes y sobre todo las culpas falsas que se llegan a presentar. Entonces, por eso, digamos, cuando Vínculo me invitó a ser parte de este programa de duelos y pérdidas, lo acepté porque me parece algo maravilloso poder ayudar a muchas personas en medio de tanta soledad, en medio de tanta tristeza. Una persona puede durar 10, 15 años con un duelo congelado, imagínate, por no elaborar. Exacto. Bueno, aquí tenemos otra preguntita, no sé. Buenas tardes, ¿tienen algún costo las terapias o directamente allí con la página o aquellas grupales tienen costo, no tienen costo? Sí, tienen algún costo, sí existe una tarifa, pero eso ya es directamente con Fundación Vínculo. Entonces, aquellos que estén interesados, los invito para que ingresen a la página
fundacionvinculo.org. Y Sí, allí pueden ahora separar su colocamos cita los o pueden datos. llamar y les pueden dar mayor información. Exacto. Lo que sí es importante, y bueno, y de verdad que yo animo a toda la gente que nos escucha en otros países, a lo mejor donde la divisa es mucho más fuerte que la colombiana, aprovechen, que de verdad que les va a salir súper, súper, súper bien. Y todos los profesionales allí están muy recomendados. Quiero recomendarles algo de una patrocinadora nuestra y que viene muy a la mano, y ella es Oriana Higuera. Vea, no es por nada, pero las fotos ayudan mucho a recordar esos seres queridos, así que si ustedes están por aquí, no duden en llamarla al 786-447-2426, y le agradecemos a Oriana porque ella siempre está apoyando todos estos temas que son de gran importancia. Alba, antes de que finalices, quiero hablar algo sobre las fotos rápidamente. Claro. Es importante precisamente tomar fotos y recordar, por eso es tan importante un álbum, recordar las etapas, recordar esos momentos donde estaban pequeños o eran adolescentes o eran amigos. Inclusive hace poco, mi amiga donde estoy en este momento perdió su mamá por COVID, perdón, por COVID no, por un cáncer, perdón. Y la otra, sí, mi otra amiga, son dos amigas, la otra perdió su hermana por COVID. Pero algo que me compartía una de mis amigas era que ella cuando ve los videos de su mamá ha sido muy especial. Tomó muchos videos los últimos años de su mamá y ya logró ver esos videos. Y yo decía, ¡ah! Para mí eso fue como un descubrimiento, como dije, ay no, hay que tomar muchos videos, porque pues, creo que eso es lo que después nos va a permitir recordar. Así es, o sea, de verdad que recordar su voz, su imagen, ayuda mucho, y bueno, y sobre todo que hay esperanza. Voy a compartirles nuestra frase del día de hoy. Quiero que sientan que hay esperanza, que ese dolor sana, pero que sobre todo Dios tiene un propósito en la muerte. Y en todo este tema del COVID, algo que escuchaba que me pareció muy lindo y a mi corazón fue reconfortante, es que volvemos a los brazos de papá. Y es bonito porque no hay nada más rico que sentirnos abrazados en los brazos de ese gran Padre maravilloso. Entonces es reconfortante que no solamente la persona que ha partido, sino que nosotros que estamos aquí seguimos en los brazos de Él, que Él no nos ha dejado ni nos va a dejar. Entonces vamos a recordar esta frase que dice: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy para allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo y así estaremos juntos. Es lindo de verdad ver cómo la palabra te trae esa alegría y esa esperanza. Marisol, se nos ha acabado el tiempo, muy a mi pesar, qué triste, pero quiero poner tus redes sociales. Pueden contactar con Marisol Laguna, especialista en pedagogía, magíster en educación y conferencista de la Fundación Vínculo. Pueden contactar con la Fundación al +57, que es en Colombia, 319-783-5082. Y yo sé que nos están escuchando desde muchos lugares del mundo. No hay lugar en el mundo hoy en día que tenga distancia geográfica. A través del internet todo se hace mucho más fácil. La página de la fundación, fundacionvinculo.org, los pueden encontrar en Facebook, Instagram, en YouTube y también en Telegram como Fundación Vínculo, y en YouTube Fundación Vínculo Centro de Restauración. Marisol, muchísimas gracias por tu amor, por tu tiempo, por ese trabajo tan maravilloso que haces con las familias, por enseñarnos también a ser empáticos con las personas que sufren. Gracias a ti, Alba, y a COES Social por la invitación. Creo que son espacios maravillosos donde podemos aportar y ayudar a otros. Muchas gracias. No, gracias a ti. Así que nos vemos dentro de 8 días. Vamos a tener también un programa muy especial. Vamos a hablar de un tópico totalmente diferente, pero quiero que no te lo pierdas y que sigan conectados con nosotros todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde y que nos sigan a través de las redes sociales,
porque nos encanta saber de ti. Y dar por aquí último comentario, dar gracias a Dios por el tiempo que nos permitió compartir con esta persona. Gracias. Y por aquí dicen un saludo desde Puerto Boyacá. Pues un saludo para todos ustedes. Que pasen una linda tarde, noche, mañana o día, no sabemos. Y recuerda que te espero nuestra próxima vez en nuestro punto de encuentro, por ahora COES Social. Chau, chau. Esto es COES Social. Síguenos en nuestras redes sociales. Sintonízanos por internet y baja nuestra aplicación. COES Social es un programa de COES Media Group.